Gracias por continuar con nosotros. Esta vez quiero presentar una entrevista con Martina Hernández, una periodista que ha ejercido como periodista y también como editora de libros. Con ella quiero conversar sus experiencias de lectora y también sus experiencias como autora. Martina, muchas gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho la invitación. ¿Leíste de niña? Sí, leí de niña, no precisamente. Bueno, de niña generalmente uno lee cuentos, sí, que ocasionalmente a uno le leen en la cama o encuentra en forma de caricatura, que es lo que recuerdo en este momento. Pero el libro en sí, recuerdo haber leído una novela entre los 13 y 14 años. Pero antes de llegar a esa edad, ¿sus padres le leyeron? Sí, mi padre era el lector de la casa, pero era una etapa en la que la literatura era muy, digamos, muy escasa. Fueron los años 70. Yo recuerdo que lo más serio que pude haber leído a los 6, 7 años, irónicamente, fueron los periódicos. Porque junto a mi casa estaba ubicada una agencia de venta de periódicos. Y mi padre los leía todos los días. Entonces, irónicamente, fueron mis primeras lecturas serias, por decirlo así, en cuanto a información que no estaba relacionada a mi infancia, pues a cosas infantiles. Entonces, el primer libro que leyó fue una novela. Fue una novela, y casual una novela en una etapa en la que todavía nosotras como niñas lo mirábamos como algo prohibido, porque era un tema que tenía que ver mucho con la sensualidad y de cierta forma la sexualidad entre dos personas. ¿Qué libro era? Fue El amante de Lady Chatterley. Bueno, el amante de Lady Chatterley fue un libro escabroso. En sus inicios, pues, dio lugar a un conflicto entre Penguin Books, la primera casa editorial, y la corona inglesa. Finalmente prevaleció Penguin Books y se autorizó la publicación casi sin censura del libro. ¿Le dejó alguna huella a esa lectura? Pues, para decirlo honestamente, quizás la huella más profunda fue el deseo de intentar hacer poesía de cierta forma sensual, debido a al argumento que llevaba la novela. Y de cierta forma la necesidad de encontrar más libros parecidos, lo cual hasta la fecha no he podido encontrar otro que pueda superar al amante de Lady Chatterley. ¿Qué siguió leyendo? Posterior a esa edad, 13, 14 años, pues vinieron los años 80, y creo que fue una etapa mucho más difícil que la anterior, puesto que la literatura o los libros se volvieron mucho más escasos, había muy pocas librerías, la mayor parte de la literatura era política en un sentido. Los libros en cuanto a escritores connotados, no recuerdo haber tenido nada en mis manos que me pudiese haber dado una satisfacción en lo que respecta al tema. Luego ingresé a la universidad y fue donde por fin logré encontrar literatura apropiada de la época y pues accesible, que de cierta forma también tenía mucho que ver con mi carrera de periodismo, que fue lo que estudié, y es difícil pues olvidar a Cortázar, a Gabriel García Márquez, a Juan Rulfo, a Becker y a Federico García Lorca en lo que respecta a su poesía, y entonces fueron quizás los libros que más me dejaron a mi huella en mi adolescencia y posterior a la edad universitaria. Pero ahora quiero referirme a su faceta de escritora. Ha publicado este libro que es una versión del libro de su tesis universitaria. Sí, los medios escritos y el debate constitucional es el resultado de mi investigación que me permitió optar a mi título de licenciada en periodismo,
El tema es un tema que en su momento fue muy controversial, muy impactante en la política nicaragüense, sobre todo en el Parlamento de Nicaragua. El libro tiene el objetivo la investigación, pues se basó en analizar el tipo de cobertura que hicieron los 4 diarios que hace 25 años todavía existían, como es la Prensa, Barricada, La Tribuna y El Nuevo Diario, en lo que se refiere a la cobertura que se le hicieron a las reformas constitucionales. El resultado de esta investigación dio lugar a conocer que la importancia de estos medios escritos durante los meses de junio, julio y agosto se concentraron únicamente en darle cobertura a un artículo reformado en particular y relacionado a inhibir a los parientes de la presidenta Violeta Chamorro a poder a participar en elecciones presidenciales. En este caso afectó al ingeniero Antonio Lacayo, que en paz descanse, y que no pudo optar a satisfacer sus intenciones de ser candidato presidencial. Bueno, el tema siempre fue muy controversial. Quiero decir también la realidad ha cambiado mucho desde entonces a ahora. De aquellos 4 diarios en Nicaragua como medio impreso solamente existe el diario La Prensa. Sí. ¿Cree que su análisis sigue teniendo valor habida cuenta de esta diferencia? Sí, más que el análisis creo que sigue siendo importante reconocer que los medios de comunicación escritos y en general, pero particularmente los medios escritos, siguen concentrándose en temas de interés personal para los editores de los diarios o dueños de medios de comunicación. Creo que la cobertura periodística debe de alcanzar más allá del hecho en sí mismo. Hay que considerar de que hay personas interesadas en saber más sobre los objetivos o misiones que tienen cada una de las acciones que se realizan en el Estado o en las diferentes instituciones involucradas en conocer más sobre temas de salud, temas económicos, temas en materia fiscal, temas en derechos humanos, que son aspectos que de cierta forma sobresalen en la constitución política. Entonces, los medios de comunicación escritos creo que hoy día siguen actuando quizás con mayor irresponsabilidad que hace 25 años, debido a que hace 25 años creo que podía ser justificable debido a que no habían medios digitales, no había uso de internet. Estábamos pues dependiendo de un medio escrito y el alcance era de cierta forma limitado basado en el tiraje de cada uno de los periódicos, y habían 4 periódicos. Ahora tenemos un solo periódico escrito de mucha importancia todavía en Nicaragua, pero hay más de 100 medios digitales que se ven a través de la internet y mucho más acceso de información internacional y pues eso hace de que creo que los medios deben de ser mucho más responsables en lo que respecta a generar confianza en la sociedad en los hechos que ellos divulgan y confianza para poder tener un análisis más balanceado sobre la realidad que nosotros vivimos y las que nos presentan los medios escritos. Fuera de este libro que ha publicado ya, que ya se encuentra circulando en el país, ¿ha previsto escribir algo más? Sí, tengo varias ideas y varios proyectos relacionados sobre todo a la mujer, pero quiero salir antes. Después de este libro estoy terminando un proyecto sobre mi experiencia en los años 80, en lo que respecta a cómo sobrellevamos las dificultades económicas, sociales y políticas durante los años 80. Creo que es importante valorar el desarrollo que tuvo la sociedad durante ese periodo, lleno de muchas limitaciones en un sentido y alejado de los sueños que tuvo toda mujer previo a los años 80 en lo que respecta a los sueños de matrimonio, sueños de vivir las fantasías relacionadas a la parte de poder no igualar a nuestros padres, pero creo que el sentimiento de las mujeres de mi edad durante los años 80
se vio de cierta forma frustrado en lo que respecta a no poder vivir las experiencias de las que soñamos antes de esa etapa, el de tener libertad para poder tener pues novios, una vida social más activa. Esa etapa creo que fue bastante difícil para mujeres de mi edad en ese sentido, y creo que de cierta forma voy a poder presentar una historia en la que se van a ver pues muchas personas pues familiarizadas. Espero que pueda gustarles y más allá de la historia personal, es una forma quizás de rescatar de cierta manera el sueño perdido de la mujer de los años 80. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a esperar con interés su próximo libro. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa con Martín Hernández.